a iniciar nuestro repaso. Vamos a iniciar a ver dentro de las sociedades la que es la más común y la que en la actualidad es la más importante y la que más es utilizada siempre en este ámbito de lo que es las sociedades. Entonces esta es la sociedad anónima, sociedad que es muy interesante, que tiene bastantes particularidades y de hecho el código de comercio lo, lo desarrolla en varios artículos y como también lo mencionaban ayer, el día de ayer, también tiene bastante relación con la sociedad de emprendimiento. O sea, la sociedad de emprendimiento tiene supletoriamente el, algunas normas o algunos artículos que van a tener compatibilidad, y es la sociedad anónima. Entonces vámonos a iniciar. En primer lugar tenemos el origen y la evolución de la sociedad anónima. El día de hoy vamos a ver lo que son los aspectos generales, que es básicamente la sección primera que vamos a ver de esta sociedad anónima. Recordémonos que la vamos a dividir en tres partes y la primera de ellas es son los aspectos generales que me corresponde a mí. Tenemos el origen y la evolución de la sociedad anónima. Aquí vemos una lista de características, entre las cuales tenemos la primera, que es una de las formas societarias más importantes de la actualidad. La verdad que sí, si nosotros nos podemos a revisar empresas o todo eso, todo tipo de sociedades, nos vamos a dar cuenta que siempre llevan SA, FACSA es SA, Cervecería Centroamericana SA. Y hay varias sociedades, pero esos ejemplos se me vienen a la mente ahorita. Tenemos también, luego de que existen dos lugares en donde posiblemente o se discute que tiene su origen la sociedad anónima. El primero de ellos es en el derecho romano, puesto que se dice que existieron sociedades autorizadas por el Estado para recolectar impuestos que tenían su capital dividido en partes cedibles entre los particulares. Esa es la primera idea que se tiene en cuanto a su origen. Pero más específicamente se habla de lo que es en la Edad Media, que es donde dice que existieron instituciones bancarias como el Banco San Jorge, fundado en Génova en 1409, cuya organización era muy parecida a lo que hoy conocemos como sociedad anónima. Entonces, nosotros podemos ver acá que ya en la Edad Media, igual también recordemos un poquito que en la Edad Media surge también la sociedad colectiva, que lo hablaba yo hace algunos días. Y aquí también la sociedad anónima se observa que tiene su origen acá. Luego dice, el verdadero origen se encuentra en las sociedades que se formaron para las empresas de descubrimiento, conquista y colonización, las que con el auxilio del Estado fueron generando la forma actual de la sociedad. Este origen que tuvo, según el autor, nos explica de que se basaba más en empresas de descubrimiento, de conquista y de colonización, puesto que si nosotros nos ponemos a pensar un poquito o reflexionamos acerca de esto, nos damos cuenta de que en la Edad Media se descubrió lo que es, se dice que se descubrió América, aunque América ya siempre había existido, pero los europeos lo descubren, entonces se empieza a generar bastante comercio, puesto que se da la explotación de los recursos de América. Imagínense, ahí ya había dinero de por medio. También hay que recordar en África que también se negociaba con personas, incluso hasta en esa época, que eran los esclavos, pero ya había bastante actividad comercial y ya empiezan a existir estos tipos de sociedades. Entonces dice, el Código de Comercio de Napoleón, ahí es
es el aspecto es el aspecto comercial, es el ascendiente directo de la sociedad anónima actual. Recordémonos que Napoleón hizo su famoso código de Napoleón, que también es un código civil. Pero también, si nosotros recordamos que ya lo mencionamos una vez, también él creó un código de comercio de Napoleón. Y entonces ahí es donde se empieza a regular por primera vez una sociedad que es básicamente una sociedad anónima en la actualidad. Luego ya nos vamos nosotros acá a Guatemala, que tenemos que la sociedad anónima apareció en el Código de Comercio, recordando nuevamente que el primer Guatemala tiene tres códigos o ha tenido tres códigos de comercio a lo largo de la historia. La primera de ellas es la que se menciona en este apartado que está resaltado en rojo, que dice que es el de 1877, en donde aparece ya la sociedad anónima, y la cual fue promulgada durante la administración del general Justo Rufino Barrios. Es bastante interesante porque recordémonos que durante el gobierno de Justo Rufino Barrios se da la revolución liberal y que tuvo varios aspectos en cuanto a la economía, y no es tan raro imaginarse que debido al auge económico de esa época se crea o existe la necesidad de crear un código de comercio Entonces, recordémonos también que anteriormente estaba el gobierno de los conservadores, que fue durante varios años que ellos estuvieron al mando, y que es con Justo Rufino Barrios que se da esta revolución. Él toma el poder y se crea este código. Luego nos vamos nosotros en el año de 1942, que nuevamente recordamos que fue en el gobierno de Jorge Ubico que se crea el segundo Código de Comercio, el cual estuvo de 1877 a 1942, no sufrió mayores modificaciones, sino solo algunas ampliaciones o modificaciones al artículo. Entonces ya nos vamos nosotros en la época actual, que es en donde tenemos ya regulado nosotros lo que es la sociedad anónima como lo conocemos en la actualidad, y que se encuentra en el Código de Comercio de Guatemala, el cual fue aprobado por el Congreso en el decreto 2-70 el 28 de enero de 1970, sancionado y promulgado el 9 de abril del mismo año, y entró en vigencia el 1 de enero de 1971. Este decreto regula ampliamente la sociedad anónima. Entonces nosotros nos vamos ahorita a la siguiente diapositiva, en la cual vemos nosotros el concepto. Dice: la sociedad anónima es una sociedad formalmente mercantil de carácter capitalista, se identifica con una denominación, tiene un capital dividido representado en títulos llamados acciones, y los socios limitan su responsabilidad hasta el monto total de las acciones que son de su propiedad. Esta es una definición que engloba básicamente todo lo que es la sociedad anónima. Vamos a empezar de que es una sociedad mercantil, lógicamente, porque busca el tráfico de bienes y busca generar un lucro, que nosotros ya vimos que esto es una de las finalidades del derecho mercantil. En caso no buscara el lucro, no buscara el tráfico de bienes, entonces no sería una sociedad mercantil. De carácter capitalista, que no le interesan tanto lo que son en sí los socios, sino que básicamente lo que le interesa y tiene su fundamento en lo que es el capital. Se identifica con una denominación. Recordémonos que existe la denominación y la razón social. En este caso vamos a hablar de lo que es una denominación, que tenemos un ejemplo abajo. Tiene un capital dividido y representado en títulos llamados acciones. Junto a la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima también se encuentran divididos en esos títulos llamados acciones.
y los socios limitan su responsabilidad hasta el monto total de las acciones que son de su propiedad. O sea que la responsabilidad es limitada, no es ilimitada como ocurría en la sociedad colectiva y en otras sociedades. En este caso solo va a responder hasta la hasta el monto total que sean las acciones de su propiedad. No se va a ir más allá con el patrimonio de la persona si en caso ya no se pudiera cumplir con las obligaciones. Esto también es lo que le da bastante popularidad a este tipo de sociedad. Luego nosotros nos vamos abajo, que ustedes pueden ver, la denominación social es libre, pero puede ser conformada por el nombre de uno o más de ellos, pero tiene que indicar su objeto. Y tenemos dos ejemplos. En primer lugar, tenemos de que la denominación social puede ser libre, es decir, que nosotros le podemos poner cualquier tipo de nombre que queramos. Le podemos poner los capullitos, los cebollines, las tazas, no necesariamente que guarde relación con lo que al objeto de la sociedad o a lo que se va a dedicar la sociedad. Cualquier nombre le pueden poner ahí, incluso hasta números. Le pueden poner cualquier cosa, lo que ustedes imaginen. Y solo le ponen SA y ahí está. Hay otra forma también que se puede, que puede ser la denominación y que es bastante parecido a lo que es la razón social. Y si nosotros nos recordamos, la razón social es la que se va a identificar con el nombre de uno o más de los socios. Entonces, pero no lo vamos a confundir con la sociedad anónima, pues que aquí no es una razón social, es una denominación. Pero cuando se dé esta característica, nosotros le tenemos que poner el objeto a que se va a dedicar la sociedad. Por ejemplo, abajo dice Douglas Rockwell Autorepuestos. O sea, ahí ustedes van a saber con solo leer de que me voy a dedicar la sociedad se va a dedicar a la venta. Puede ser venta y compra de repuestos de automóviles, autorepuestos. Entonces eso es algo bastante interesante, y solo comentarles algo que siempre dice el libro y que me causó bastante interés. Incluso tal vez es para una tesis también, pero no sé si ya lo trabajaron tal vez. Dice, cuando dice siempre en el concepto, vamos otra vez en el concepto, dice: los socios limitan su responsabilidad hasta el monto total de las acciones de su propiedad. O sea que solo hasta la cantidad de acciones va a responder la persona en caso de que la sociedad ya no cumpla con sus obligaciones, entre en decadencia y todo eso. Pero el autor decía en el libro de que hay algunos códigos de comercio o legislación mercantil, como por ejemplo el de Nueva York, que habla de Canadá, que dice que la responsabilidad en el derecho comparado indica de que va a ser más allá o sea, va a ser ilimitada, o sea que va a ir más allá de las acciones hasta ir el patrimonio de la persona cuando se busque satisfacer derechos laborales. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo esta sociedad tenía 15 trabajadores y no se les cumple o no se les paga todas sus prestaciones y todas las prestaciones que ellos tienen, entonces se puede ir incluso hasta con el patrimonio de los socios. O sea que va a ser de una manera ilimitada, pero esto no se aplica aquí en Guatemala. Entonces, pero es un dato bastante interesante. Vamos ahorita al número 3, que son las características. En las características tenemos que es una sociedad capitalista, porque como lo mencionamos anteriormente, se basa básicamente en lo que es el capital y no es en los socios, a diferencia de una sociedad colectiva, donde los socios dan sus aportaciones, y donde se va el nombre de uno, tiene una razón social, va el nombre de un socio, la credibilidad, sociedad en comandita simple, o sociedad
sociedad de responsabilidad limitada. Entonces es un poquito diferente. En la segunda tenemos que el capital se divide y representa por títulos valores llamados acciones. En las otras sociedades son aportaciones, aquí va a ser el capital y se va a representar en acciones. Dice también, hay posibilidad para transmitir la calidad de socio mediante la transferencia de acciones, pero esa libertad se puede limitar contractualmente cuando se trata de títulos nominativos. Lo que nos dice es que en la sociedad anónima, el socio puede transmitir su calidad de socio cuando transfiere todas sus acciones. Por ejemplo, yo le vendo todo, tuviéramos una sociedad entre nosotros tres que estamos ahorita, y pensamos, y yo digo, todos tenemos 25 acciones, son 100 acciones cada uno, son 100 acciones, 33.33 cada uno, y yo le vendo mis acciones a Melvin. Entonces o yo le voy a vender mis acciones, no a Melvin, supongamos de que yo le vendo mis acciones a otra persona, todas mis acciones, entonces él ya puede tener la calidad de socio. Pero esto siempre pueden variar si lo dejan en la escritura constitutiva. Dice, los órganos de la sociedad funcionan independientemente y cada uno tiene delimitadas sus funciones. Recordémonos que los órganos de la sociedad siempre son los mismos. Siempre recordémonos, yo creo que de tanto repasarlo todos los días ya se nos está quedando, que es el órgano de soberanía, el órgano de administración y el órgano de fiscalización, que lo hemos venido repasando ya varias veces. Yo digo que ya ustedes ya lo tienen bastante presente. Seguimos que se gobierna democráticamente porque la voluntad de la mayoría es la que da fundamento a los acuerdos sociales, sin perjuicio de los derechos de las minorías. Recordémonos que hay una asamblea general donde se toman las decisiones y que es el órgano de soberanía, como lo vamos a ver ya más adelantito. Entonces, dice, sin perjuicio del derecho de las minorías, el poder, según el autor, es plutocrático. ¿Qué quiere decir plutocrático? Pues ahí se los indiqué en un paréntesis que dice, el poder está en manos de los más ricos. ¿Qué quiere decir esto? De que, recordémonos que en una sociedad anónima van a haber acciones, y esa acción va a tener un valor, de 100, 200, 300, el valor que ustedes quieran poner, quetzales. Pero esas acciones la van a tener varios socios, pero puede ser que un socio compre todas las acciones de los demás, o sea que tenga un 70% de las acciones. Si él llega a tener vamos a ver, no me recuerdo si hay un límite, pero vamos ahorita al 70, vamos a ver más adelante. Si una persona llega a tener la mayoría de las acciones, entonces él va a dominar. O si por ejemplo dos tienen la mayoría de las acciones, ellos dos van a tener el poder. A eso básicamente se refiere. Luego nos vamos a la naturaleza jurídica de la sociedad anónima siempre. Y tenemos que hay una teoría del contrato y una teoría institucional. Cuando hablamos nosotros de la teoría del contrato, regularmente hablamos que el concepto general de sociedad mercantil gira en torno a la idea de contrato. También la sociedad anónima se puede decir que es un contrato. ¿Por qué se habla de un contrato? Porque la manera de constitución de una sociedad anónima es a través de un contrato. Y recordémonos que contrato es el acuerdo mediante el cual se crean, modifican o extinguen obligaciones. Y en este caso lo mismo puede suceder con una sociedad anónima. Luego nos vamos con la teoría institucional, que es la más indicada para hablar acerca de la sociedad anónima, o es la que mejor, la más
íntegra en cuanto a la naturaleza jurídica de la sociedad anónima. Tenemos, prescinde del acto contractual que solo sirve de punto de partida, afirma que la sociedad anónima es una institución que se desenvuelve en medio, ahí dice dos veces en medio, dice, en un medio comercial determinado. Esta teoría tomada del derecho público es la que mejor explica todas las relaciones jurídicas que se originan ante la existencia de una sociedad, la que si bien surge de un contrato tiene calidad de ser una persona jurídica que es sujeto de imputación dentro del sistema jurídico. Esta partecita, que es la última, es la que es bastante interesante, porque dice que si bien se crea a través de un contrato de sociedad, va a generar una persona jurídica, cosa que si hacemos un contrato de compraventa no se va a dar origen. Recordemos que esa persona jurídica puede adquirir derechos y obligaciones. Entonces, estas son las dos teorías: la teoría del contrato y la teoría institucional. Hay más, pero estas son las principales. Luego nosotros nos vamos a los sistemas de funcionamiento. ¿Qué son los sistemas de funcionamiento? Lo constituye el nivel de injerencia que tiene el Estado para la creación de una sociedad anónima. Entonces, esto es bastante interesante y tal vez es algo que da bastante que hablar, pero solo para comentarles un poquito. Si nosotros analizamos un poquito, existen diversos sistemas de gobierno. Están los gobiernos capitalistas, los gobiernos socialistas, los gobiernos comunistas, los gobiernos aristocráticos, entre muchos otros. Entonces el sistema básicamente en el cual está también el gobierno liberal, está el gobierno conservador, o sea, hay varios sistemas. Y en cada gobierno tiene una injerencia el Estado en cuanto al desarrollo de las sociedades mercantiles. Entonces, acá vemos que de acuerdo al tipo de Estado va a tener un nivel de injerencia distinto. Entonces dice, los sistemas más comunes son los siguientes. Dice, el sistema liberal. El Estado solo se encarga de verificar que se cumplan los requisitos debidos y no tiene ningún tipo de injerencia en la misma. En la actualidad es básicamente el que rige a Guatemala, esto lo indica el autor, y tiene bastante lógica. Incluso dice que porque para la creación de una sociedad anónima no se necesita el consentimiento del gobierno, no se necesita ningún tipo de permiso, cosa que anteriormente sí se necesitaba con el Código de Comercio de 1942, que en donde sí se pedía autorización del Ministerio de Gobernación, si no estoy mal. Entonces se modificó con el objeto de que era muy engorroso el trámite, era muy largo. Entonces, de esta forma ya solo iba a ser un poquito más simple el trámite. Entonces, indica también que si bien el registro mercantil va a tener una función al momento de determinar que si cumple con los requisitos de la ley, no va a tener ningún tipo de injerencia también en cuanto a la creación de la sociedad. O sea que la sociedad en este sistema se crea de una manera liberal. Y liberal es lo que viene un poquito de Francia, donde ya empieza a tomar forma esto. Y el sistema liberal, solo para terminar, se basa en donde el Estado no tenga tanta injerencia en cuanto a los ciudadanos. Y va relacionado siempre con lo liberal, ustedes se dan cuenta. El sistema de autorización y control permanente. Este sistema es totalmente diferente al liberal, y este sistema se da un poquito más en los estados que tienen una forma de gobierno
socialista, comunista o autoritario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un sistema socialista o de este tinte, como por ejemplo en Cuba, entonces ahí el Estado ve todo. O sea que si usted quiere abrir una sociedad anónima allá, no sé si tengan esta figura de sociedad anónima, pero solo es un ejemplo. Entonces tienen que pedir autorización al Estado y el Estado lo va a estar verificando continuamente. Esto sucede también en un país, ahorita me viene a mi mente, el Corea del Norte, en donde allá si uno quiere ingresar, entonces tiene que hospedarse en solo un hotel, porque solo un hotel hay, y ese hotel lo mantiene vigilado, tiene la autorización del gobierno, y solo ese hotel puede operar, y siempre tiene un control permanente. O sea que esa es otra característica. Y el sistema de normatividad imperativa es un sistema donde existe un código de comercio. O sea, yo siento de que este tiene relación actual con nuestra forma que nosotros tenemos el sistema de funcionamiento aquí de la sociedad anónima, porque existe un código de comercio, existen leyes. Tal vez ahí es donde no tanto llega a ser una normatividad imperativa, porque no existen otras leyes que regulen todo lo relativo a la sociedad anónima. Básicamente es el código de comercio y un poquito el registro, vamos a ver cómo se llama, el código de comercio y no me recuerdo otro, pero básicamente es que no existen otras leyes que normen lo relativo a la sociedad anónima, como sí existen en otros países. Entonces ahí es donde existe una normatividad imperativa. Entonces luego nosotros nos vamos a las formas de constitución. Estas formas de constitución es cómo se crean la sociedad anónima. No es tan complicado. Vamos a ver, el primero es el sistema de constitución sucesiva de la sociedad anónima, y que básicamente en este sistema era de que previamente a la celebración del contrato proceden una serie de actos organizados y preparatorios que van a converger en el momento de la fundación de la sociedad y tienen relevancia para la existencia de la persona jurídica. Entonces, anteriormente se necesita, cuando nosotros hablamos de que previamente a la celebración del contrato, tal vez no son las obligaciones previas que nosotros conocemos en la actualidad, sino que eran otras obligaciones que se tenían que tener anteriormente. El código que teníamos nosotros anterior sí permitía o sí exigía realizar algunos actos previos. Entonces, ¿qué sucedía con esos actos previos? Que ya se necesitaban, por ejemplo, cierto tipo de acciones, ya se necesitaban ciertos socios. Entonces, antes que existiera la sociedad, ya se podían vender acciones antes de constituirse, porque ya existían y se exigía que existieran cierto tipo de acciones. ¿Y qué pasaba? Que a veces la sociedad nunca llegaba a constituirse. Entonces, ¿qué pasaba con el dinero de estas personas? Que se perdía. Y existe también lo que está el sistema de constitución simultánea. Cuando hablamos nosotros de este sistema, que se caracteriza porque el acto de fundar una sociedad anónima es uno solo. Se celebra el contrato con la comparecencia de todos los socios fundadores y se paga el capital en forma total o los porcentajes establecidos en ley, y ya quedó establecido. Entonces no se necesita de ninguna acción previa siempre para la constitución, a diferencia de lo que se hacía antes, que sí se necesitaba que ya estén los socios, que ya se creen cierto número de acciones y ya podían empezar a vender acciones. Aquí no, aquí se crea la sociedad y se crean las acciones y se continúa con el proceso de la constitución. Vamos nuevamente al inciso número 8,
que el inciso número 8 tenemos nosotros la escritura social y los estatutos. Como tenemos un poquito de tiempo, denme un segundito. A ver. ¿Será que alguien tiene su código de comercio de Guatemala? No, su código de notariado a la mano. Es que el mío se desapareció. Para leer los artículos 46 y 47. Artículo 46 del Código Notariado, ¿verdad? Sí, por favor. Artículo 46 del Código Notariado. La escritura constitutiva de sociedad, además de los requisitos necesarios para su validez del instrumento y de las estipulaciones propias de las clases a que corresponda, contendrá los siguientes. Inciso 1. Clase y objeto de la sociedad, expresando las negociaciones sobre las cuales pensará surgir. Inciso número 2. La razón social. Inciso 3. Nombre de la sociedad y los sujetos. Inciso 4. Domicilio de la misma. Inciso 5. Capital social y la parte que aportará cada socio, sea en dinero o en cualquier otra clase de bienes o industrias personales. El valor que se le asigne o la forma en que debe hacerse el justiprecio en caso que no se le hubiere asignado valor alguno. Inciso 6. Según la naturaleza de la propiedad, designación de la persona o personas que la administración y sus facultades. Inciso 7. Parte de beneficios o pérdidas que se le asigne a cada socio. Fecha y formación de su distribución. Inciso 8. Duración de la sociedad. Inciso 9. Casos en que procederá la disolución de la sociedad antes de su vencimiento. Inciso 10. Las épocas fijas en que se presentará la memoria, inventario, balance general de las operaciones sociales y proyectos de distribución de las actividades. Inciso 11. Bases sobre las cuales deben hacer la liquidación y división del haber social. Inciso 12. Cómo se forma la mayoría en los casos en que los socios tengan derecho a votar. Sigo con los incisos. Son 15 incisos. Sí, que de todas formas no se ha conectado Mayra. Por favor. Inciso 13. Cantidad que puede tomar periódicamente cada socio para sus gastos personales, según la naturaleza de la sociedad. Inciso 14. Y las diferencias que surgen entre los socios deberán corregir o no la resolución de árbitro y en caso la forma en que se hará el nombramiento. Y, inciso 15, los demás pactos que convengan a los socios. Gracias. Leo el artículo 47 también, ¿no? Sí, por favor. Los 9 incisos. Sí, dale. Artículo 47. La escritura pública de constitución de sociedad anónima, además de los requisitos determinados en el artículo anterior, deberá contener los siguientes requisitos. Inciso número 1. Los nombres generales y domicilio de los socios fundadores. Inciso 2. La enunciación clara y completa del objeto de la empresa o negocio de que toma su denominación. Inciso 3. El capital de la compañía, el número, valores, clases de las acciones en que se divide, las preferencias en el pago de dividendos y amortizaciones de las distintas series de acciones si las hubiere, las primas que estipularen en caso de rendición y forma y plazo en que los socios deben consignar su importe en la caja social. Inciso 4. El monto del capital suscrito en el momento de la organización de la sociedad
y la parte que esté efectivamente pagada. Inciso 5, la forma de la administración, las facultades de los administradores, la manera de nombrarlos y las atribuciones que correspondan a la Junta General de Accionistas. Inciso 6, las fechas en que deben celebrarse las sesiones ordinarias de la Junta General de Accionistas, la época fija en que debe formarse el inventario, un balance de inventario o cuadro del estado financiero y acordarse los dividendos. Inciso 8, la parte de las utilidades que se destinan para formar el fondo de reserva. Y inciso 9, el tanto por ciento de pérdidas del capital social que debe causarse la disolución de la sociedad antes del vencimiento de su plazo. Gracias. Si nosotros nos damos cuenta también, el artículo que sigue es sobre la escritura de sociedad en comandita, que debe contener además de los requisitos que establece el artículo 46, pero ese era un tema que ya lo vimos, siempre es importante que ustedes lo puedan leer. Y seguimos con la diapositiva. Dice: hay algunas exigencias que no son necesarias. Por ejemplo, la pérdida de más de 60% del capital, si no se estableciera el porcentaje, o sea que si se pierde más del 60% de capital, se entiende que la sociedad anónima se va a dar por terminada. Entonces, eso aunque no quede en la escritura social, y no se sobreentendería porque está en ley. Entonces, es siempre... ¿Qué? Denme un segundito, por favor. Disculpe, ya estoy. Sigamos. O sea que lo que nos dice el autor es de que las cosas que se encuentran establecidas en la ley no hay necesidad de que se encuentren en la escritura. Aunque lo diga la ley, se sobreentendería, pero para no tener ningún tipo de problema cuando nosotros vamos a registrar, o ya vamos a iniciar con el proceso de registrar la escritura constitutiva, ya vamos a iniciar en el registro mercantil. Es mejor llevarlo así como dice el código de notariado y hacer todas las observaciones que indica para no tener ningún tipo de problema. Aunque el autor indique de que hay cosas que no se deberían incluir, que dice el código de notariado, porque se encuentra en el Código de Comercio de Guatemala. Y si hacemos un poquito de memoria, el Código de Notariado es un decreto que es bastante ya viejito, o ya bastante antiguo, porque este básicamente fue creado hace ya bastante tiempo, y en 1947. O sea, y el Código de Comercio actual que nosotros tenemos fue creado en 1970, o sea, tampoco es que vaya a haber, tal vez hasta ahorita se me dio una idea de que tal vez sería bonito también hacer, no sé si habrá, hacer una tesis comparativa sobre el Código de Comercio de 1942, el Código de Comercio actual, el Código de Notariado, para establecer si tienen coherencia, si están en sintonía respecto a estos temas, respecto a la sociedad anónima. Sería bastante interesante. Bueno, luego nosotros seguimos. Dice los estatutos. Los estatutos deben ser un complemento de la
escritura constitutiva para regir la vida de la misma. Bastante interesante y bastante importante. Le voy a dar lectura otra vez, y pongan atención, o pongan, lo hubiera puesto en rojito, lo voy a poner en rojo tal vez, o pueden poner en rojo ustedes ahí, porque los estatutos vienen a ser un complemento a la escritura constitutiva para regir la vida de la misma. O sea que son un complemento. Vamos a seguir, dice. En el actual código, una sociedad anónima puede o no puede tener estatutos. Anteriormente, en el código anterior, exigía de que sí debían de haber estatutos al momento de crearse la sociedad anónima, la escritura de sociedad anónima, la escritura constitutiva de sociedad anónima. Sin embargo, en la actualidad ese requisito ya no es indispensable. Pero si se omite en la escritura constitutiva, debe ser toda una reglamentación de la sociedad. Ahí creo que me equivoqué al escribir, pero lo que dice es de que si en caso se omite en la escritura constitutiva, se debe de crear una reglamentación de la sociedad. Obliga a que se cree una reglamentación de la sociedad, de manera que el notario tiene que ser cuidadoso en la elaboración para que no quede ningún aspecto sin contemplar y su funcionamiento sea el mejor posible. Entonces, cuando hablamos de estatuto, ¿qué es un estatuto? Y específicamente, ¿qué es un estatuto en la sociedad anónima? Pues dice que los estatutos sociales es el pacto donde se agrupan todos los derechos y las obligaciones de los socios, así como las normas que rigen la sociedad. O sea que, como lo mencionamos ya anteriormente, nosotros debemos de cumplir con una serie de requisitos de formalidades que nos indica la ley, el código de notariado, el código de comercio, pero además de eso también nosotros podemos colocar todo tipo de derechos y obligaciones que queramos que tenga la sociedad. Incluso podemos poner otras cosas que nosotros convengamos como socios, siempre y cuando no sean contrario a las leyes. Por ejemplo, el porcentaje mínimo de utilidades que mencionamos anteriormente puede ser de un 5% mínimo, pero si nosotros queremos poner un 20% no hay ningún problema, hasta es más seguridad. Entonces, eso es todo en cuanto al tema que tenemos el día de hoy, que es la sociedad anónima en sus aspectos generales. La sociedad anónima es bastante interesante. La verdad que el tema que tiene Mayra es uno de los fundamentales, yo digo, y muy bonito, y que les recomiendo siempre que ustedes ya